Hola chicos, hoy vamos a comenzar a leer nuestro cuento Escuela para Héroes. Empezamos con el primer capítulo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Aquiles estaba convencido de que los grandes fueron, son y serán muy complicados. A veces es tan difícil entender por qué se enojan, por qué se pelean, por qué no dejan de pensar en las obligaciones, pero en otras ocasiones es demasiado sencillo adivinar qué piensan o qué van a decir. Por ejemplo, cuando los grandes tienen que hablar con algún chico y no saben qué decirle, suelen recurrir a un grupo determinado y limitado de frases. Generalmente son las mismas, aunque las digan con algunas variantes. Aquiles las tenía registradas en su cuaderno. Entre las más frecuentes se encontraban: ay, qué grande estás, qué alto, estás enorme, cómo creciste y expresiones similares. También predominaban las frases que remitían a momentos que un chico no podía recordar y por ende estaba inhabilitado para comentar u opinar. Ay, pensar que yo te tuve en los brazos. ¿Sabías que yo una vez te cambié los pañales? ¿O vos no te acordás quién soy? Pero yo te regalé tu patito de goma cuando eras bebé. Sin embargo, en esa lista de frases frecuentes, la que tenía un mayor uso era una pregunta que a los adultos al parecer les encantaba y a la que eran particularmente adeptos. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? A esa pregunta, Violeta, la mejor amiga de Aquiles, solía contestar: quiero ser inventora, astronauta, bailarina, profesora de literatura, veterinaria y sobre todo superheroína. Pero tenés que elegir una de esas, le retrucaba el adulto. ¿Por qué? Yo quiero ser todas esas cosas y tal vez más, respondía Violeta. Y dicho esto, ya no le discutían más. Aquiles no sabía por qué a los adultos les costaba tanto comprenderlo. Violeta podía ser cualquiera de esas cosas o todas juntas. A esas mismas preguntas, Ramiro, el mejor amigo de Aquiles, respondía con absoluta seguridad: quiero ser un triceratopos. A los que el adulto en cuestión le discutía: no podés convertirte en un dinosaurio. Bueno, pero es lo que yo quiero ser cuando sea grande, le contestaba Ramiro rugiendo como un dinosaurio. Y dicho esto, en general, tampoco le discutían más. Claro, mejor no contradecir a un futuro dinosaurio. Antes, cuando alguien le hacía esa pregunta, Aquiles solía contestar que quería ser un superhéroe con capa, antifaz y poderes especiales para combatir a malvados, malhechores y vivir apasionantes aventuras. A él le hubiera gustado, por ejemplo, tener la fuerza descomunal del increíble Hulk, o ser indestructible y volar como Iron Man. Por un tiempo, Aquiles creyó que ser invencible era el mejor superpoder, pero ahora pensaba que volar debía ser lo más maravilloso del mundo. Volar y sentir cómo se ve todo desde arriba, como si fuera un cóndor o un zeppelin. Volar con la abuela Olga y recorrer el mundo arrullado por su sonrisa. Volar con Violeta, tocar las nubes y regalarle una estrella. Pero si ahora la pregunta a Aquiles qué quiere ser cuando sea grande, él diría simplemente que no sabía. ¿Acaso eso es importante? Pero si sabía lo que él era, en ese momento, un héroe, uno auténtico. En su aventura anterior, Aquiles había logrado convertirse en el héroe de Pueblo Caracol. Luego de haber enfrentado los monstruos del bosque y del río y habías recuperado la sonrisa de la abuela Olga, sí, era un verdadero héroe como el otro Aquiles, el griego, o como Ulises o Teseo. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado desde esa última aventura. El pueblo, siempre rodeado de un bosque, de un río silencioso y de campos de trigo, soja y vacas dormilonas, desde hacía un tiempo sufría una gran sequía. Como no llovía, los cultivos se perdían y las vacas no tenían pasto para comer. La mamá y el papá de Aquiles, como muchos papás del pueblo, estaban muy preocupados. Solo un campo tenía misteriosamente buenos cultivos, pero su dueño, un vecino nuevo de Pueblo Caracol, al que casi nadie conocía, con cobraba los productos muy caros y no todos podían comprarlos. Además, había otros problemas.
Ramiro, su amigo inseparable, se había mudado a otro pueblo y hacía mucho que no lo veía. Violeta quería convertirse en una superheroína, pero no sabía cómo. Y Milo, el hermano de Aquiles, no lograba aprender a escribir y eso lo enojaba mucho. Hacía unas rabietas muy ruidosas que incluían llantos interminables. La que siempre estaba igual era la abuela Olga, con su sonrisa contagiosa y sus manos dispuestas a tejer una bufanda o una capa hiperresistente para héroes, hornear unos cupcakes o acariciar el flequillo despeinado de Aquiles. En realidad, Aquiles era un verdadero héroe. Él dudaba. ¿Cómo serlo si no sabía cómo hacer para que la mamá y el papá no se preocuparan o para que lloviera y la gente del pueblo no perdiera sus cosechas? Vos no te preocupes por esas cosas, le decía la abuela Olga. Son problemas de grandes que ya se van a solucionar. Y a Violeta y Milo, ¿cómo podía ayudarlos? Aquiles no tenía la menor idea. Ay, y además, ¿cómo extrañaba a Ramiro? Ojalá pudiera ir a visitarlo en las vacaciones. De todos modos, lo más grave de todo era que ya no tenía aventuras. ¿Aquiles podía seguir siendo un héroe sin aventuras? Hacía mucho que ningún vecino lo había vuelto a contratar para que resolviera un problema. Desde su triunfo ante la Circe criolla, la medusa yarará, las garzas brujas, el carpincho de Tebas y la hidra surubí, ya no quedaban en el pueblo monstruos contra los que luchar. Aquiles estaba triste y decepcionado, pero en el instante menos esperado algo sucedió. Una tarde, cruzando del colegio, el cartero le entregó un sobre que decía: «Para el héroe Aquiles, de Pueblo Caracol». «¿Qué es?», quiso saber Milo. «Una carta para mí», le contestó Aquiles. «A ver, quiero leerla», dijo el hermano, intentando sacarle el sobre. «Pero si no sabes leer, Milo, salí, lo corrió». Aquiles ya lo leo. Milo se puso a llorar. Recordar que no sabía leer lo ponía de muy mal humor, pero enseguida paró su rabieta para escuchar el contenido de la carta. Su mascota sirena, luciérnaga, un bicho mitad sirena, mitad luciérnaga que Aquiles le había traído de su última aventura. Se posó en su hombro porque ella también quería oír de qué se trataba el misterioso papel. Aquiles leyó: «Mamá, papá, Abu», lo llamó Aquiles. No bien terminó la lectura. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntaron asombrados. «Recibí esta invitación», les dijo mostrándoles la carta. «¿Puedo ir, porfi?» Pueblo Leyenda, 18 de noviembre, estimado Aquiles. Nos comunicamos con usted con el fin de anunciarle que debido a las importantes hazañas que realizó en Pueblo Caracol, ha sido seleccionado para cursar la carrera intensiva de héroes en nuestra escuela de verano. Le adjuntamos el programa, el régimen de evaluación y las normas de inscripción. Le aclaramos que puede ser acompañado por sus compañeros de aventuras y un adulto responsable. Esperando una respuesta favorable, lo saluda cordialmente Hércules Herculario, director de la Escuela para Héroes. Mamá y papá leyeron la carta atentamente. También miraron el programa de estudios, el régimen de evaluación y las normas de inscripción. «Parece muy interesante», dijo el papá, «pero mi papá ni yo podemos acompañarte porque no podemos faltar al trabajo», dijo la mamá. «Yo estoy jubilada, puedo ir con Aquilito», propuso la abuela. «Yo también voy», sugirió Milo. «¿No ves? Vos tenés tu colonia de vacaciones y debés cuidar a la sirena luciérnaga», le recordó el papá. «Además, no aceptan nenes que no sepan leer ni escribir», se le ocurrió a Aquiles solo para molestar a Milo, que se puso a llorar de nuevo. «Basta de peleas», dijo el papá. «¿Puedo ir con la abuela?», volvió a pedir Aquiles. Para obtener una respuesta, Aquiles tuvo que esperar varias horas. Para las decisiones importantes los papás charlaban y discutían hasta que se ponían de acuerdo, y Aquiles no tenía otra opción más que tener paciencia y esperar. Por fin, la mamá dio el veredicto. «Está bien, Aquiles, irás con la abuela, pero prométeme que vas a comer bien». «¿Y qué vas a estudiar y portarte bien?», agregó el papá. «Y que te vas a abrigar bien y en las noches hace frío», dijo la abuela. «Quiero que me traigas el superpoder de escribir», dijo Milo para no ser menos. «Pero escribir no es un superpoder. Milo, si practicas lo vas a lograr», le respondió su hermano. Aquiles les dio un abrazo de héroes a los 5, a la mamá, al papá, a la abuela, a Milo y también a la luciérnaga. Esa misma noche, Aquiles llamó por teléfono a Ramiro y Violeta y les propuso que fueran a la escuela con él.
Ramiro les dijo enseguida que no podían acompañarlo porque en esas fechas iría de vacaciones con la familia. A Violeta le encantó la idea y le dijo a Aquiles que iba a preguntarle a su mamá si le daba permiso. Pero Violeta en silencio dudaba. ¿Acaso ella podría convertirse en una superheroína? Las clases terminaban, faltaba poco para las fiestas y Aquiles se preparaba para un verano diferente, estudiando en una misteriosa escuela con compañeros aspirantes a héroes. Más tarde llegó el calor y también diciembre. Aquiles fue a buscar lo que necesitaba para llevar a la escuela. Enseguida vio su capa, que estaba colgada en el perchero desde hacía mucho tiempo. A la que no podría llevar era su bicicleta cantora, que entonaba rocks con su bocina. Estaba prohibido ir con rodados a la escuela. Su bici tendría que esperarlo en Pueblo Caracol hasta que regresara. Seguramente Violeta lo acompañaría. Entonces ya no me necesitaba nada más. La valentía, el ingenio y la inteligencia siempre estaban con él. Aquiles siempre había pensado que no había escuela para héroes, pero se equivocó. Había una que lo estaba esperando y que le tenía reservadas difíciles y peligrosas misiones. Aquiles no tenía idea de qué iba a ser de grande, pero qué importaba si sabía lo que era ahora, un héroe que estaba por empezar la escuela.